Muy buenas noches para todos. Gracias por estar aquí una vez más en este encuentro de martes de 21 verdades o de la familia Verita. Una semana más en nuestro camino de duelo. Veo personas nuevas también que han ingresado esta semana y pues qué mejor bienvenida que darles este regalazo que tenemos hoy. Una invitada muy especial que me encontré en el camino como un angelito, porque sí creo que ella tiene un polvo mágico, un material especial y una sensibilidad que quiero que venga hoy a compartirnos para traernos paz, traernos una mirada distinta de lo que estamos viviendo, sacarnos un poquito de nuestra óptica tan reducida a veces sobre el proceso que estamos viviendo y darnos un aire distinto. Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a Sandra Ivonne. La conocemos como Alma Conexión Plata. Y yo no quiero demorarme mucho porque ella tiene mucho que contarnos, una historia de vida y una experiencia de vida realmente edificante para todos nosotros. Y nos va a contar, de hecho, porque se llama Alma Conexión Plata. Sandrita, buenas noches, bienvenida a esta familia Verita. Aquí estamos todos de corazón abierto y dispuesto para recibirte. Mila, no sabes la alegría que me da estar en la familia Verita por el cariño inmenso que te tengo a ti, por toda la historia de vida, por ese ángel maravilloso que también dispones para todos nosotros. Y permíteme abrazar a cada una de las personas que hoy están en esta sala de contención, en esta sala de amor, en esta sala de, de verdad, de verdad, con cada verdad que cada uno sostenga, que cada uno tenga. Así que un abrazo solidario de corazón a cada uno de ustedes. De verdad, Lau, gracias por permitirme estar aquí, de dar mi voz y contar un pedazo de esta historia que te confieso que no me voy a cansar nunca de contar. Y entre más pueda yo alzar la voz para contarles de este pedacito del cielo, pero sobre todo de lo que entendí como amor, lo agradeceré eternamente, porque nos permites a mi hija y a mí hacer y andar en el propósito que ambas tenemos. Con otras noticias nuevas, tengo que contarte también otras cositas con Sofía y no, esto es de verdad que es un aprendizaje de todo el tiempo del mundo. Así que em, hoy quiero, para todos los que están acá, con Paula, con Andrea, con Mariluz, con Patti, con Miris, con Génesis, con Carlos, con Ariana, con Dianita, con Elsia, con Rosemary, Lady Luz, Elena, Marcela, María Eugenia, Mariluz, Mirris, Patti, Paula y Cindy, compartir vida y compartir historia. Y esta historia mía, que pues no solamente comienza hace 24 años, tengo ya 49 y no quiero obviar esa parte de la historia también, que es parte de mi camino, que es parte de mi vida. Y ya como les dije, mi edad, próxima a los 50, quiero contarles la parte más sublime, y hoy lo puedo decir así, la parte más sublime que he andado en estos 49 años. Y nace en el 2003. En el 2003, a mis 26 años, quedo yo embarazada de una gotica de amor. Esa gotica de amor le puso así mi mamá, porque fue absolutamente esperada con todas las fuerzas del corazón por la familia. Esa gotica de amor que en el 2003 estuvo conmigo compartiendo vida, fuerza y demás, me dio a luz. Qué ironía de la vida. Yo no le di luz a ella, sino que ella me parió a mí nuevamente a esta vida.
Desde el 2001 yo tengo una enfermedad autoinmune, se llama síndrome antifosfolípido, que ha hecho que me den 6 trombosis en el cuerpo. Algunas de ellas me han dejado paralizada por tiempo, en donde el reposo en la cama resulta siendo una cuna para ir sanando mi cuerpo. Este síndrome antifosfolípido en los embarazos resulta ser bastante nocivo, y al quinto mes de embarazo, bajo un dolor que me dio, que pensé que era gastritis, bajo una hemorragia que fue absolutamente intensa por boca, por nariz, por oídos, por ojos, eh, hizo que estuviésemos, Sofi y yo, Sofi es mi gotica de amor, estuviésemos en la UCI de uno de los hospitales más reconocidos acá de Bogotá, y digo más reconocidos, no precisamente porque sea lindo, sino porque su grupo médico y sus aparatos médicos son, digamos que en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo eran muy reconocidos para poder hacer todas las maniobras médicas que tuviesen que hacerse. En ese 2003 recuerdo yo haber entrado casi que a inicios del mes a mediados más o menos del mes de octubre, en donde empezó un dolor absolutamente fuerte, 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 un dolor inaguantable, tan inaguantable que más la hemorragia hizo que fuéramos al médico. Y allí, en estos días, digamos que empezaron a suceder N cantidad de cosas para que mi cuerpo se fuera deteriorando en cuestión de días. Ese deterioro, pues obviamente como ser humano, como cualquiera de nosotros, y seguramente ustedes han vivido y acompañado el deterioro de un ser humano, ¿no? En donde se ve uno el cuerpo y sabe que es tan efímero, tan, tan de pasada, que ahí entendí la verdad, esto de el cuerpo tiene un día y tiene un final. Durante estos días estuvimos con mi hija en cuidados intensivos, y en este espacio, digamos que el cuerpo médico que estaba allí todos los días, cuando mi mami llegaba, los médicos se reunían para decirle que se despidiera de mí, que nos despidiéramos, porque la verdad no creían el porcentaje de probabilidad de vida que nos daban a mi hija y a mí era del 0,1%, ni siquiera del 1% nos daban esta esperanza. Y la verdad, ¿saben qué hizo mi mamá? Mi mamá lo que hizo fue sonreír, a pesar de que fuese de dientes para afuera, ponerle esperanza a esto y confiar en lo que fuera a pasar. Y eso que fuera a pasar, no en pro de un milagro, de esos milagros que todos conocemos, de la mejoría del cuerpo físico. Es tan grande su fe, tan amplia su fe, que lo que quiso fue que se hiciera la voluntad de Dios. Y en ese momento entendí también que se hacía la voluntad del Alma. Este 2003, el 7 de diciembre, después de ya estar varios días en cuidados intensivos, después de haber visto mi cuerpo cómo se iba degradando, en donde nos inflamamos más de 30 kilos en menos de 3 semanas, donde la sangre ya supuraba, donde mis intestinos estaban por fuera, donde pues no había digamos que, probabilidad física en los exámenes de que el cuerpo se recompusiera. El 6 de diciembre, desde la mañana, empiezo yo con un desasosiego infinito. Empiezo a temblar, no me hallo, empiezo a sentir algo completamente diferente, empiezo a sentir que ya se estaba acabando mi tiempo. El 6 de diciembre, hacia mediodía, recuerdo mucho, antes las visitas en cuidados intensivos, seguramente muchos lo saben, que es un espacio de tiempo en la mañana y un espacio de tiempo en la tarde. Pero hacia mediodía empiezo yo a llorar, a llorar, a llorar,
y y a decir, si ya este es el fin, yo solamente quiero que mi hija viva. Y empecé a recordar tantos momentos de los que había vivido en mi experiencia en esta encarnación y tuve tanto miedo, tanto miedo de lo que se avecinaba, que ese desasosiego obviamente hizo que mi sistema nervioso se alterara, que obviamente mi tensión subiera, porque además me dio una eclampsia, el síndrome GEL bien asociado generalmente con eclampsia. Y lo único que pedía era que mi gotica de amor pudiera estar, que hicieran todo lo necesariamente posible, lo humanamente posible, todo lo que la medicina en ese momento pudiese tener a su alcance para que si alguna de las dos tuviese que vivir y hubiese podido vivir, hubiese sido mi gotica de amor. En ese momento me entregué y a pesar de que uno tenga tantas personas a su lado, es un momento tan, tan íntimo con Dios, es entregarse, es bajar las manos, es rendirse por completo y decir, aquí estoy, y este es el momento, que mi paso sea lo más en paz posible. El 6 de diciembre recuerdo que esa noche no pude dormir absolutamente nada. Vuelvo y digo, no solamente por el dolor, sino porque sentía que mi cuerpo de verdad que se le subió ese sistema de, de miedo, de sentirme atrapada en una situación que para muchos, y digo yo muchos porque no a todos les suele pasar lo mismo, pero que para muchos es del temor, ¿no? Del temor de morir. Dicen los conocedores ampliamente en el tema que dentro de los 5 miedos que uno tiene, más ponderantes y más fuertes que tiene, está el miedo a la muerte. El segundo miedo es el miedo a la enfermedad. El tercer miedo es el miedo a la locura. El cuarto miedo es el miedo a la quiebra. Y el quinto miedo es el estar solos. Y en efecto, creo que atravesé por cada uno de estos miedos. Me faltó el de la quiebra económica en ese momento, pero de verdad que en cuestión de minutos, la verdad sentí enloquecer, la enfermedad, el estar sola y el no saber qué iba a pasar en ese momento de la muerte. Lo incierto generalmente al cerebro le llega con la información de es desconocido y se pone en estado de alerta. Es lo que nos puede llegar a suceder como seres humanos. El 7 de diciembre recuerdo mucho, llega mi mamá, abre la puerta. En ese momento ya me tenían vendadita con los ojos porque tan solo de abrir la puerta y de prender alguna luz, mi cuerpo se disparaba y los dolores se exacerbaban. Entonces me tenían vendada y completamente aislada. En ese momento, em, cuando llega mi mamá, ella llega con su alegría absolutamente eh, refrescante. Y en ese momento que cuando yo la siento, porque no la veo, por lo que estoy vendada, cuando la siento llegar, siento que el dolor se me disminuye y solamente acato a tomarle la mano y a pedirle que me dé todos los besos del mundo, porque quería sentirla, porque quería que me abrazara, porque quería que me niñara. Y qué deber de madres, ¿no? Qué deber de madres ver y acompañar a sus hijos en esos momentos en donde la esperanza está tan reducida y en esos momentos en donde se siente que está próxima una noticia, la noticia que ninguno anhela, esas noticias que definitivamente marcan la vida y muchas veces separan la vida en un antes y en un después. Cuando llega mi mami, inmediatamente, minutos después, llega mi novio y mi esposo. En ese entonces mi novio y mi esposo.
y al verme, recuerdo mucho que no pudo sostenerse y se salió. Entonces me quedo yo con mi mamá. Ella hizo de cuenta como si no estuviese pasando nada en esa habitación. Ella llegó a peinarme, un poco a acomodarme, fue a cantarme una canción. Me recuerdo que me dijo, hoy es 7 de diciembre y entonces ella es muy mariana, yo también. Claro, ella mucho más que yo. Y me dijo, vamos a rezar el rosario. Ya mi voz, la verdad, estaba muy reducida. La fuerza estaba muy mínima y lo único que yo quería era sentir su mano para poder estar tranquila. Tenerla en mis manos me daba toda la tranquilidad. Y si acá hay mamás que en este momento recuerdan de pronto esos últimos minutos en los que estuvieron con sus hijos o papás que estuvieron con sus hijos, entenderán que se convierten ustedes como padres o nosotros como padres en el refugio más grande que ellos pueden llegar a tener. Ella sale a las, en la mañana sale, regresa en la tarde y recuerdo que en la tarde tuvo menos minutos de estancia ahí conmigo porque me dijo, me voy a prender las velitas y estas velitas van a ser milagrosas. Estas velitas van intencionadas para que mi gotica de amor esté bien, porque mañana va a ser distinto, porque mañana vamos a tener esos milagros y vamos a arrodillarnos ante Dios, a hablar de todo esto y a ser sus testigos fieles. Yo la escuchaba y decía, si supiera, si supiera todo lo que estoy sintiendo y todo lo que quiero ya salir de esto, ¿no? Hay veces que el dolor es la ofrenda para uno poder decir, ya suelto y libero este cuerpo, porque hay muchas veces que el miedo nos aterra, de tal forma que queremos ya o soltar o no soltar una de las dos, pero los dolores siento que resultan siendo muy maestros, porque es el puente para uno poderse liberar de este cuerpo y es, digamos que un paso para poder empezar ese camino. Siento que es como una llave secreta, el que tiene dolor y definitivamente solo los que han tenido grandes dolores corpóreos, Coromoto, saben y entienden de lo que estoy yo acá contándoles a ustedes. Sale mi mami ese 7 de diciembre a prender velitas. Por ahí hay otro micrófono que está activo, gracias. Y me quedo yo sola nuevamente en el hospital, en la habitación. Eh, ya eran más o menos como las 6 de la tarde, creo yo, 5:30, 6 de la tarde. Y empieza nuevamente una bocarada de sangre, nuevamente empieza el dolor más infinito y me rindo. Ahí sí, ya les digo, es picho ese botón que tienen las camas hospitalarias y les digo, hagan lo que tengan que hacer, hagan lo que tengan que hacer. Mi médico de cabecera, que era el doctor Acuña, médico de alto riesgo, estaba en su luna de miel. Entonces no podía estar conmigo. Conocía toda mi historia, conocía todo lo que estaba pasando, todos los riesgos que acarreaba, digamos que mi diagnóstico, y dejó encargada a una doctora que tenía un nombre perfecto para la ocasión. Se llamaba, o se llama, espero que esté aún, se llama Ada, la doctora Ada. Cuando la nombro, digo, qué nombre tan poderoso, porque realmente en ese momento y días posteriores resultó siendo una hada en mi proceso. Minutos después, recuerdo que el cuerpo de enfermeras, había como 3 enfermeras en ese momento, cuando yo oprimo ese botón, llaman, salen corriendo, llaman a la doctora Ada,
a un otro doctor, que la verdad no recuerdo el nombre, y dicen, empiezan a decir, ya no aguanta más, no aguanta más, otra vez tiene hemorragia, y esto, pues obviamente la sangre es escandalosa, y llegan con una aguja cóncava, recuerdo, más o menos así de grande, o sea, así de grande, para conectar por este lado al corazón, y me dice, llega la doctorada y me toma las manos y me dice, ya vamos a ir a cirugía. Solo quiero que pienses en tu hija, piensa en tu vida, está aquí, está presente para ella. Solo te pido eso, ten fe, ten confianza. Y mientras iba a la camilla, recuerdo como el movimiento de eso, me quitan la venda de los ojos, ya estoy en la sala de cirugía y recuerdo perfectamente la luz que emana las lámparas que están allí en la sala de cirugía. Y entro a cirugía precisamente porque la única manera de parar el síndrome HELP es desembarazar. En ese momento yo ya tenía, estaba a 3 días de estar a los 6 meses de gestación de mi hija. Em, y bueno, recuerdo que en ese momento, no sé si ustedes recuerdan a Antanas Mocos, su hija mayor nació de 5 meses y fue para mí como el punto de referencia. Recuerdo que yo decía, si nació esta niña, que ahorita no recuerdo el nombre de ella, pero que se convirtió en un punto de referencia de si puedo, si podemos, Sofi, lo vamos a lograr, yo decía, ella lo logró, lo vamos a lograr. Y empecé a hablar con mi gotica de amor de manera íntima, a conectarme con ella, a decirle que la íbamos a dar toda y que estaba deseosa de que pudiésemos vernos muy prontamente. Mientras yo estaba en esta oración, yo con mis ojitos cerrados, inmediatamente recuerdo escuchar a mi mami haciendo su rosario y en una oración que ella estaba haciendo, me estaba entregando a Dios, agradeciéndole por mi vida, estaba agradeciéndole por haber sido quien fui, el modo de crianza de mi mamá, el modo de crianza de, imagínense, de ya época antigua, eh, severa, dura, de rigor, casi como un ejército. em, pero en ese momento le sentí. Una cosa es ver todo lo que los papás hacen por nosotros, pero otra cosa completamente diferente es sentirles el amor. Y en ese momento sentí tanto su amor, escucharla entregarme con una devoción, por supuesto con una tristeza, pero con una devoción, creo que esto lo tengo hoy aún arraigada a mi piel, arraigada a la experiencia de sentir. Uno siente en el cuerpo, siente en la piel, siente el abrazo del amor de una mamá y de un papá. Inmediatamente veo a mi esposo, no lo experimenté, le veo llorando, en ese momento era mi novio, llorando entre la pared del baño y el inodoro, desconsolado. Inmediatamente veo a mi abuelita lavando la loza. Ella estaba lavando algo. Yo siento que hago presencia allí y ella suelta el vaso, se rompe y sé que ella logró sentirme. Y empiezo a ver 7 de diciembre, Día de las Velitas. Empiezo a ver un camino marcado con velas, con llamas, pero las llamas de un color absolutamente dorado que marcaban perfectamente el camino. Y ese camino estaba tan demarcado que lo único que hice fue yo empezar a recorrer ese camino. Y cuando empiezo a recorrer, en el momento en que inicio a recorrer, escucho y percibo las oraciones. Escucho voces conocidas,
y escucho voces desconocidas, pero esas voces y esto que yo percibía de ellos hacían como si me empujaran, como un impulso además sin miedo y sin dolor. Y en ese momento logro dejar la experiencia del dolor y empiezo a caminar. Y en mi caminar, entiéndase caminar, no porque estuviese en la literalidad caminando, sino porque empiezo yo a atravesar un camino, empiezan a, en ese momento, y un poco para contarles esto que a veces entre contarlo, recordarlo y sentirlo, quisiera uno tener una camarita para que pudiesen ir viendo lo que en ese momento iba sintiendo, pero en ese momento eres viento, eres agua, eres mar, eres aire, eres árbol, eres flor, eres todo, eres todo. Siempre pongo el ejemplo porque no he encontrado uno mejor que pueda explicarlo. Y hagan de cuenta que esta es una botella de agua y la botella de agua demarca, ¿verdad? Y encapsula todo el agua que tiene. Y en esa botella de agua, cuando si yo en este momento quebrara el vaso, el agua se esparce, ¿verdad? Se riega. Eso mismo es la experiencia del alma. Cuando sale de este estuche digamos que la envuelve, ella es todo, se esparce y alcanza a hacer miles de cosas en el mismo momento y escucha todo lo que ella alcance a percibir en el mismo instante y experimenta varias situaciones en un mismo instante. Yo percibía ser viento, ser todo lo que les cuento, pero además estar escuchando, pero además estar viviendo esto que estaba viviendo. Cuando sigo mi recorrido y todo ya no estaba todo tan fragmentado, sino que todo era absolutamente expansivo, entiéndase esto como que eh, vi varios paisajes en este caminar. Vi varias personas al mismo tiempo de esta tierra. Recorrí mi vida con lo que había vivido, en donde mi alma, yo me sentí tan triste por algunas situaciones que no hice bien y también tan alegre y tan en paz por muchas que sí tuve como acierto. Recordé tantas personas que me pasaron en fracción de segundos, tantas escenas en un segundo, en un microsegundo. Entendí que definitivamente esta tierra, y esto lo entiendo aún más hoy, que esta tierra es tan pesada por todo lo que nos limita, el solo hecho de el más mínimo pensamiento, el solo hecho de la más mínima tristeza que podamos sentir, de la amargura, del terror, del miedo, de la angustia, de la ansiedad, hace que esto definitivamente sea pesado y por eso el cuerpo mismo en sí lo es. Pero empiezo yo a experimentar todo esto, voces, cantos, unos cantos que hay una mujer que hace poco fui a un concierto de ella, que lograba tener un poco como el acorde de lo que yo experimenté allá. Y ustedes no se imaginan la felicidad que me dio volver a escuchar un acorde como lo que yo experimenté. En este recorrido que estaba haciendo y en este camino, estos paisajes de colores, completamente de colores, unicornios, eh, ríos rosados, personas, y digo personas porque hoy mi mente los trae así, pero eran ya almas y almas que estaban en llamas. Entendí o viví o experimenté que el alma definitivamente tiene la forma de una llama, de una vela, de un color tan perfectamente blanco, pero también como con un azulito,
Es un color que hoy no podría decirles cómo se llama, porque allá hay colores que aquí no tienen un nombre. Experimenté y lo que más congraciado me hace es a mi ángel de la guarda. Y pude ver a ese ángel de la guarda, pude escucharlo, comunicarme con él, allá que se rompe el tiempo y el espacio, porque allá no hay ni minutos, ni segundos, ni absolutamente nada del tiempo. Por eso se dice, es una eternidad, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Digo yo que es el regalo perfecto que podemos experimentar pues bueno, en nuestra esencia original. Experimentar al ángel de la guarda es sentir que nunca estuvo uno solo, jamás estuvo uno solo. Y experimentar ese ángel de la guarda para cada uno va a ser como encontrar respuestas a muchas preguntas que hicimos, a mucha complicidad que finalmente tenemos con nuestro ángel de la guarda, que es el que se sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos, omitimos, decimos o no decimos. Y este ángel de la guarda, que también encontré la experiencia de la energía femenina para el ángel de la guarda o la angelina, porque también hay angelinas de la guarda. El mío era una esencia masculina de un estilo, de una alegría única, de, de una curiosidad también única, que cuando siento yo y veo que él me tenía así envuelta como en las alas de él, abre, le puedo experimentar y empezamos a comunicarnos de manera telepática, que también eso me parece sensacional, ¿no? Como la energía es parte del entendimiento total. Y esto que les voy contando, que es parte de mi experiencia, que no quiere decir que sea la verdad verdadera. Yo siento que cada uno experimenta su proceso de transición tal cual como lo ha percibido mentalmente. Y uno construye su propio momento. Y digo que lo construye porque claramente uno trasciende con su personalidad, tal cual, que cuando uno va en ese peregrinaje se va desidentificando de su personalidad, pero esto pasa ya en un camino y en el peregrinar cuando ya estamos en bastantes iniciaciones, con bastantes servicios y demás, pero me voy a ir a mi experiencia nuevamente. Este ángel de la guarda me acompaña, me permite ver otras cosas, experimentar, ver allá no hay sentidos como tal. No está ni la vista, ni el gusto, ni el tacto, está la experiencia total. Y a veces tratar de enfocarlo a que el cerebro lo entienda resulta siendo no tan sencillo, pero muy cercano a lo que seguramente con personas que también han tenido experiencias cercanas a la muerte han podido compartir desde su historia. Las llamas que les cuento de las velas que se iban, cada vez se iban engrandeciendo más, pero iban marcando el camino. Recuerdo yo de haber pasado como por un puentecito cristalino y debajo de ese puentecito cristalino recuerdo ver, experimentar como el que me estuviesen siguiendo y cuando yo bajo ese puentecito, recuerdo mucho, llegó alguien que yo amé con las fuerzas de mi corazón. Hago aquí un paréntesis para explicar quién era ese personaje. Ese personaje era mi bisabuelo, el papá de mi abuelito, que trascendió cuando yo tenía 3 años. Él me cuidó desde que nací hasta que él trascendió, vivió conmigo. Y recuerdo que nuestro lenguaje, el típico abuelito alcahuete, que teníamos era a través de los dulces. De verdad, yo no sé cómo, mejor dicho, nos comimos todos los dulces habidos y por haber en este mundo en ese momento. Y recuerdo que mi abuelito compraba unas colombinas y esas colombinas eran de leche, yo ni me acuerdo cómo se llaman. Esa colombina, cuando le experimento, él llega con una colombina gigante
e inmediatamente conecto con que es él. Y cuando conecto con que es él, recuerdo mucho el sentir, llegaste aquí, aquí estoy yo, y recuerdo como haberlo tomado para decirle, conozco aquí a alguien y me da él, el primero que me da la bienvenida es mi ángel de la guarda. Y el segundo que me da la bienvenida y que me dice, llegaste, fue mi bisabuelo. Él se llama José Ángel. Y recuerdo tanto que cuando él me da la bienvenida, se hacen detrás de él todos mis familiares que yo no conocía. No tenía ni idea quiénes eran, pero allí los experimento. Y esto me lleva hoy a contarles y voy colocando aquí varias gotitas de amor para que de esta historia vayamos sacando aquí algunas cosas para que se nos encarne. Y cada vez que yo cuento esto, sé que el alma lo escucha, sé que va a quedar en tu memoria, sé que esto va a apoyarte para el momento en el que tú transites, porque va a llegar ese momento. Sé que va a quedarte en todo tu ADN, en todo tu sistema energético, para que acompañes los próximos momentos en donde seguramente van a transitar otros de nuestros seres amados. Y esto es, lo voy a decir hoy, ya sin la tristeza y el dolor que sentí, y esto es la naturalidad de la misma vida, la naturalidad de la misma alma que merece regresar a ese lugar que la creó. Experimento estos coros angelicales, experimento también familias congregadas, experimento también eh, mucha, mucha paz, pero la paz mm, que quizás aquí como seres humanos no logramos experimentar. Y el gozo, esta palabra la quiero elevar a la N potencia, porque allá se siente gozo, allá se despersonifica cualquier tipo de emoción, se siente el gozo más absoluto y el estoy acá de regreso y el estoy acá de regreso sin, sin la atadura. Recuerdo, esto y es cada alma experimenta lo que le corresponde. Y no todos los procesos de transición son iguales. Todos son tan distintos como todos los que hoy estamos aquí en la sala y todos los que están fuera. Cada uno es un universo completamente diferente. Cuando ya mi abuelito y toda mi familia me reciben, recuerdo yo que se hacen ellos también conmigo en este camino. Sigo escuchando la voz de mi mami entregándome y esto me da impulso. No me da ninguna curiosidad como de ver qué está pasando con mi cuerpo porque quería yo seguir en esta experiencia. Era como un imán que me llevaba. Más adelante, recuerdo que mi ángel de la guarda me presenta a mi guía y este guía yo lo asemejo mucho como a la cara y a como a las facciones, como a la fuerza de un Papá Noel. Era anciano, sabio, y digo no porque tuviese una forma corpórea como la que tenemos nosotros, sino porque las frecuencias allá nos permiten identificar, pues digamos que la potencia, si son energías femeninas o masculinas, etcétera. Y cuando me entrega a él, yo recuerdo que en una meditación de un tiempo atrás, cuando yo empecé ese proceso del despertar, que fue exactamente un año y medio antes, con un tema que me sucedió, y recuerdo que en esa meditación yo logré ver, visualizar a una persona muy parecida a como lo sentí a ese guía mío. Este guía me toma y me dice, empiezas una nueva vida, bienvenida de regreso. Y cuando ya él me toma, recuerdo mucho que él me dice, eres libre
Y me dice eso y recuerdo yo que me monto en mi unicornio, por eso digo, yo voy, hoy, Sandra Ivonne Díaz Cuesta, y eso pues no tienen que creerlo, ni más faltaba, pero pues yo me monté en mi unicornio y para mí los unicornios existen y existen en estos planos de conciencia mayor. Recuerdo que al final, más adelante, este famoso túnel del que muchos hablan es una espiral y es una espiral de color blanco que atrae y limpia y se siente un amor puro. De allí sale el eco yo le digo el eco del amor, que es el eco de Dios. Yo veo esa espiral que se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, y adelante de ella, de esta espiral que les cuento, alcanzo a percibir a lo lejos a la Madre María. Recuerden lo que les decía, mami y yo somos marianas y, y por muchas razones yo estudié en un colegio de monjas y siempre me entregué y siempre me consagré a la Madre María. Cuando yo siento esto que no lo puedo describir en palabras porque hay cosas que no se describen, quedan tan cortas cuando uno las comparte y las transmite, pero la Madre María, cuando siento esa presencia, más quiero avanzar, mucho más quiero avanzar. Me acompaña mi guía y en un momento siento él se desplaza donde está la Madre María, se devuelve a donde estoy yo y yo viendo mi camino de velas recuerdo tanto que sentí ya que como que no podía avanzar, como que me quedé congelada. Y él me dice, es hora de volver, no es el tiempo. Regresa y te bendigo con el amor de Dios. Cuando yo quiero seguir, siento y voy retrocediendo en ese camino. Recuerdo que en medio de esto, yo quiero seguir, vuelvo a sentir como no, y empiezo a sentir como esa caída libre que a veces uno cuando está dormido siente, y empiezo a caer y empiezo nuevamente a escuchar los sonidos típicos de esta tierra, pero recuerdo tanto en la caída volver a entrar al cuerpo y recuerdo tantísimo volver a experimentar ese dolor. Cuando yo entro al cuerpo así, incluso intubada, sedada, anestesiada, recuerdo haber sentido y experimentado nuevamente dolor físico. En ese momento yo completamente anestesiada, recuerdo que horas más adelante eh, despierto y en medio de ese momento en que vuelvo al cuerpo y en medio de ese despertar ya de esa sedación, de la anestesia, recuerdo haber escuchado todo lo que estaban diciendo el cuerpo médico, recuerdo haber sentido perfectamente los pasos, recuerdo haber andado por todo la sala, recuerdo haber estado sentada con mi mamá, recuerdo haber estado allí presente en mi cuerpo y haberle visto. Y cuando ya me despierto, al sacar, recuerdo en la intubación y me acuerdo también incluso de lo que sentí cuando me desintubaron, pues me rasgaron la faringe, yo quedo sin habla, pero cuando me despiertan, yo veo el panorama y en ese momento es como si me hubiesen reseteado, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Yo en ese momento, cuando intento hablar y no podía, el cuerpo médico se hizo alrededor mío, eh, emano un sonido y obviamente no me escucha. Yo pido con una manito, porque me tenían amarrada con una manito como escribir, escribo la palabra Sofía
La doctora Ada se acerca y me dice, nació tu hija, ella está en este momento en cuidados intensivos, es la reina de neonatos, nació tu hija, lo logramos, Sandra, lo logramos, siéntete feliz porque lo logramos. En ese momento yo, cuando me dan la noticia de que Sophie había nacido, inmediatamente yo entro en sueño profundo y me despierto un día, eh, o sea, me desperté al otro día, un día después, ya es el segundo día de nacida de Sophie, y cuando me despierto me coge la angustia de poderla ver y de poder estar con ella. Y recuerdo mucho que yo les escribía y ellos me decían, no puedes verla, no puedes verla porque tú estás en un proceso, y en ese momento tenía intestinos por fuera, la cesárea, tenía una malla y la niña también estaba en su proceso completamente cableada. Pero como esta mamá es tan necia, yo empecé a quitarme las agujas con un desespero terrible y viene la doctora nuevamente y me da la autorización para poder ver a Sofía 5 minutos. Recuerdo yo que en mi corazón sentía yo que se me iba a salir entre la emoción, entre los nervios, entre cómo voy a ser mamá, cómo voy a sostener esto. Y en ese momento mi mamá me tomó la mano y me decía, ser mamá es estar tranquila, ser mamá es estar. Pude ir a la sala de neonatos y allí estaba Sophie con dos bebecitas más. Sophie estaba en la mitad como una reina, Sophie tan grande como mi mano, tan grande como mi mano y tan perfecta como no pensé que un bebecito de 5 meses, 6 meses pudiese ser. Y como estaba en su incubadora, estaba cableada desde arriba hasta su último dedito, sus últimas manitos, toda estaba absolutamente cableada. Y lo único que me permitía conectar con ella en el orificio de la incubadora fue poner mi dedito con su dedito y poder tocarle y poder, así ronquete y todo como estaba, cantarle, lalearle una canción que yo le había compuesto a ella. Ni crean que soy buena en la música, pero en este instinto maternal hacemos de todo lo necesario. En ese momento en que yo toqué el dedito de Sophie, literalmente sentí la vida nuevamente. Literalmente sentí el amor y la fuerza más grande que ustedes conocen, que uno como padre o madre puede llegar a sentir. Me sacaron de ahí a los 5 minutos, no me dejaron estar más porque pues era una sala de todos los cuidados del mundo y me devolvieron a mi habitación. El día siguiente, tercer día, 10 de diciembre, 9 de la mañana, 9:10 de la mañana, mi esposo llega llorando a decirme que Sophie ya no estaba más con nosotros. Y en ese instante empieza mi peregrinaje por la depresión. Cuando yo siento que todo lo que seguramente mi cuerpo había hecho para esforzarse por estar con mi hija y que no había valido la pena, sencillamente sentí esto no tuvo ninguna, ningún resultado que queremos nosotros como padres. Y lo que sigue después, seguramente ustedes también lo conocen. La tristeza de entregar un hijo, eh, todos los sueños, todo lo que uno concibió en ese momento. Y este peregrinaje por la depresión, ni siquiera por la tristeza, por la depresión, duró casi 2 años. Ese primer año en donde estuve yo encerrada en mi cuarto, no quise salir ningún día de ese primer año. Ya pasado casi que de los 13, 14 meses, ya salía por lo menos a la sala, pero no salí nunca de mi casa. Durante el primer año solamente le hablaba a mi esposo,
a mi mamá lo necesario. Durante varios meses tuvieron que ayudarme a bañar, a estar, porque de todas maneras el cuerpo tardó un poquito en recomponerse nuevamente. Y ese momento del funeral de mi hija, en donde tuve que firmar todos los papeles, porque claramente estábamos enchufadas, tanto ella como yo, de cables hasta más no poder, pero pues firmé que me hacía responsable, pero yo con mi hija iba a estar hasta el último segundo. Entonces, empieza un camino en donde literalmente del gozo pasé a la tristeza y de la tristeza posteriormente pasé a la esperanza. Y un día cualquiera sentí, todos los días sentía nada. Sentía tristeza, todo lo veía oscuro, todo lo veía negro. Y como ustedes perfectamente saben y han recorrido lo que les estoy acá compartiendo. Y recuerdo tanto un día amanecer con un soplo de vida que no sé explicarlo. Un soplo de vida que me llevó a levantarme, a organizarme, a salir. Yo estaba sola en ese momento y salir a caminar, lo que durante más de un año y medio no había hecho. Salir como volver a recorrer la vida, ¿no? Como volver incluso como a ver el sol y salir como de una caverna a recorrer nuevamente los espacios. Y recuerdo tanto ir caminando y en una calle ver una academia de pintura de arte country, no sé si lo conocen. Y subí y recuerdo haberme sentado con alguien que estaba allí a ver cómo pintaba y le pedí que si me podía traer algo porque yo quería pintar, pero esto de manera automática, o sea, como por estar allí. La profesora se acercó a mí y me dijo que si le parecía una muñeca de madera que había traído. Y yo le dije sí. Y empecé a pintarla y cuando empiezo a pintarlo, cada pincelada sentía que era una pincelada al corazón, como si estuviese empezando a sanar y a sanar y a sanar todo lo que tenía allí reprimido, represado, todo lo que estaba supremamente estancado, porque mi proceso de duelo yo no lo hablé al principio. De hecho, nunca lo hablé con muchos. Mi salvador, digo yo, además de ser esta hermosa señora que compartió conmigo durante 2 horas, yo recuerdo haber salido y ella se preguntaría, bueno, ¿y esta que no va a pagar? Yo no, la verdad no llevaba ni si, o sea, nada. Yo me fui caminando como un zombie, pero en ese momento yo sentí como este fue el espacio para mí sanador. El movimiento de la mano, los colores, el pincel, surtieron aquí un efecto sanador y esa para mí fue la energía que en ese momento me devolvió también como a la vida. Al otro día volví, ya con platica, para pagar la clase y para decirle que me enseñara a pintar, que yo quería pintarle esa muñeca a mi hija. Cuando ella me pregunta por mi hija, en ese momento pude llorar contándole mi historia a alguien, porque cuando alguien me preguntaba simplemente me quedaba mirando, pensaba mil cosas, pero nunca lo sacaba. Todo lo que uno se guarda, ¿no? Todo lo que uno se guarda en un momento de dolor. Pasaron los días, pasaron las semanas, de regreso nuevamente a la oficina. En ese momento yo trabajaba en el Ministerio del Trabajo, eso quedaba a la 32 con séptima, estaba en el piso, no recuerdo si era el 12, el 13 o el 14 en este momento, pero estaba en alguno de esos pisos. Y cuando estaba yo embarazada, habían más mujeres embarazadas, entonces sus hijos ya tenían 2 años. Y llegar a un espacio donde todas estaban maternando, que mi hijo lloró, que se levantó, que no se levantó, pues a mí me dio otra vez como no quiero estar acá, no quiero estar en esta vida, o sea, todos hablan de sus hijos y ¿dónde está la mía? Y esa es una pregunta que nos hacemos, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Por qué nos tuvo que pasar esto a nosotros?
yo empecé mis días siendo la más Grinch de todos, la más, no quería hablar nada. em, y un día cualquiera, recuerdo yo que salí en ese momento al balcón porque me daban muchos ataques de ansiedad y yo sentía que necesitaba respirar. Por supuesto, ya tiempo después estuve medicada y demás por este episodio de depresión tan fuerte. Y estando allí, en el balcón, recuerdo que esto daba a las montañas, digamos que de los cerros de Monserrate, y salí un momento al balcón y en ese instante llega un colibrí, no había ninguna mata por allí, nada, llega un colibrí y se aposa aquí a esta distancia y recuerdo yo verle su aleteo, verle su aleteo, verle su aleteo y mientras está aleteando me voy y recuerdo todo, absolutamente todo lo que experimenté en mi experiencia cercana a la muerte, todo. Y cuando empiezo a recordar, empiezo a sudar, pero a sudar, sudar, que cuando yo me entro nuevamente de ese balcón a la oficina, recuerdo estar completamente emparamada y mis compañeros me decían, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te mojaste si no estaba lloviendo? Y yo era, esto goteaba completamente pálida, con las manos temblando, sudaba absolutamente todo. Y recuerdo, yo cogí mi bolso y me fui para la casa. Y de esto no hablé, no hablé, no hablé durante mucho, mucho tiempo porque sentía que me estaba enloqueciendo. Y esa realidad que estaba viviendo no era la misma realidad que logré vivir cuando estuve en ese plano mayor, en ese pedacito de cielo, en esa entrada, que si así es la entrada, no imagino cómo debe ser la experiencia total. Con esa entrada, con ese acopio que hago yo, digo, allí también tuve unos meses de discrepancia, porque este fue un proceso, digo yo, que de una iniciación muy fuerte. Hoy puedo describir el duelo como un proceso de iniciación. Y yo decía, pues yo me quiero morir, o sea, no quiero estar acá. Y por mucho tiempo pensé mucho en quiero morirme. Eh, no atentando contra mí, pues yo me quería morir porque no era justo lo que estaba viviendo en ese momento para mí, no, ese era mi pensar, mi sentir, no era justo conmigo. Cuando yo era buena persona, cuando definitivamente era una mujer árida, me sentía como el desierto del Sahara y demás. Y nuevamente cuando yo sentía y volvía y regresaba como todo esto a mí, empecé a sentir una conexión distinta con todo, con absolutamente todo. Empecé a escuchar, empecé a ver otras cosas completamente distintas a las que uno ve en su humanidad. Y empecé a sentir que ya esto tenía otra forma de vivencia. En mi proceso, mis compañeros de oficina me regalaron una conferencia con Gonzalo Gallo. No sé si lo conoce. Gonzalo Gallo para mí es un maestrazo de maestrazos. Y su conferencia era Acuerdos de almas, pero se llamaba no, algo con almas, ya ni recuerdo cómo se llamaba esa conferencia. Y yo, mi única ilusión que tenía en ese momento era ir a esa conferencia, que era un sábado a las 8 de la mañana y era de 8 a 11 de la mañana. Y por unos días mi único objetivo de vivir era llegar a esa conferencia. Yo llegué a esa conferencia, él habló precisamente como de todo lo que el alma acuerda, todas las vivencias de la muerte, lo que significaba el buen morir, lo que significaba el estar, digamos que en ese plano mayor. Gonzalo Gallo, no sé si sepan, él también, digamos que incluso siento yo que parte de salir de su sacerdocio fue porque él canalizaba y él entró como
a vivenciar esta mediunidad. E hizo una meditación en donde nos conectó con nuestros seres amados. Y en ese instante, volví a decirle sí a la vida. Porque en ese instante pude sentir, escuchar y ver a Sophie. Y Sophie me dijo, vuelve a la vida para que la vivas por las dos. Esto es de impulso. Y cuando yo experimento esto que viví en esta meditación que hizo Gonzalo, y fue a la vez una activación, esto aquí fue un proceso de sanación total. Salí una de la casa y llegué otra. Luego empecé un proceso terapéutico con Guillo Zárate y en este proceso terapéutico ya empiezo a sentar absolutamente todo lo vivido. El hecho de haber experimentado este dolor con mi hija Sofía, el hecho de experimentar de alguna manera después de tanto tiempo una pequeña gracia de este milagro del amor, de esta comunión con Sofi, a partir de lo que les cuento que hice con Gonzalo, y empecé como a buscar un poco más del alma, entendiendo que ya la había experimentado, que ya la había tenido de frente, que ya había sido el alma. Una cosa es lo que somos como seres humanos y otra cosa es lo que el alma vive, lo que el alma quiere, lo que el alma busca, lo que el alma viene aquí a aterrizar para iluminarse. Y no importa el tiempo vivido, no importa con quién ha vivido, porque lo que importa aquí es que lo que hizo desde el segundo hasta el segundo último en que estuvo acá terrenalmente era exactamente lo que tenía que venir a vivir. Mucho tiempo después supe, gracias a mi hija que se ha comunicado permanentemente, es mi guía y es la fundadora. Yo decía, yo soy la fundadora de Alma Conexión Plata y ya les voy a contar por qué Alma Conexión Plata tiene todo un sentido eh, pues por lo menos para mí. Eh, y es, yo decía que yo era la fundadora y resulta que la fundadora es ella. Las almas y todos nosotros estamos llamados a dos cosas particularmente en ese sentido mayor, servir y aprender. El aprendizaje creo que todos tenemos claro acá. Vamos a una escuela, vamos a la universidad, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas que nos apasionan y vamos cada vez adquiriendo experiencia, conocimiento y demás. Hagan de cuenta y extrapolen eso en el plano de la conciencia mayor. Cada parada en ese peregrinaje del alma es un aprendizaje. Con el tiempo, cuando ya todo esto empezó a sentarse, esto les estoy hablando de años más adelante, empiezo yo a investigar de energía, me formo mucho más en lo que el alma, digamos que su arquitectura tiene, me formo en otras cosas que me han apasionado, como la genealogía, me formo como coach energético y empiezo yo a experimentar en mí muchas situaciones. Acompaño a un par de mamás en ese entonces, estoy hablándoles de hace más o menos unos 15, 16 años, que también pasaron por lo mismo. Yo estaba en una cita médica y estaban estas mujeres llorando por sus hijitas. Yo recuerdo haber estado ahí para ellas, contarles un poco mi historia y a partir de ahí dije, esto tiene otro norte. Y este norte porque no es ser la voz de arriba, porque si a eso me mandaron y yo no he hecho la tarea, pero adicionalmente ser la guardiana de esos corazones rotos. Y empiezo a acompañar estos procesos de duelo y de manera genuina, intuitiva en ese momento, meramente desde el corazón, meramente desde lo que yo había experimentado,
em, empiezo a acompañar procesos y digo, esto no, esto debe tener una forma mayor. Y fundo Alma Conexión Plata, Alma precisamente porque es lo que pude entender, pude experimentar, pude vivenciar. Y finalmente, tú no eres el pensamiento, tú no eres tu sentimiento, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo físico, tú no eres tus pertenencias, tú no eres tus posesiones, tú no eres tus enfermedades, tú no eres tus roles, tú eres el alma. Y el alma es la que se conecta y es la esencia que le da fuerza a este cuerpo que en algún momento deja de funcionar. Conexión plata, porque cuando yo estuve en este ejercicio que les estoy contando, en esta experiencia sublime, vi cómo estamos conectados con un cordoncito plata que comunica la llama en la parte de arriba y ese cordón plata se comunica con un cordón de color azul celeste. Y entiendo que ese es el cordón de toda la información. Ese cordón de plata, luego aprendí que 24 días después se desconecta por completo de toda esta experiencia humana para empezar a despersonificarse cuando está, digamos que en ese camino. Alma Conexión Plata finalmente es la experiencia mismísima de la vida, de esta misticidad de la que poco conocemos, de este encuentro amoroso en el cual gana por encima del dolor que podamos estar sintiendo ante nuestra creencia de la separación. Gana el amor a años luz y créanme que hoy, después de tantos años, finalmente entendí que el amor no se construye desde lo que vivimos aquí como personas, sino desde lo que finalmente nos teje como en esta unión maravillosa, porque el alma siempre va a estar, el alma nunca va a perecer, nunca, nunca. Y el alma es eterna. Y si el alma es eterna y mi alma, el alma de ellos es eterna y mi alma también, ¿en qué momento está la separación? Y empecé entonces a sentir y a crear cómo poder empezar a comunicarme con mi hija y comunicarme desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Empiezo también a ser y a dejarme guiar, porque si hay alguien acá maestro, es mi hija, como lo son todas esas goticas de amor que hoy están guiándonos y sencillamente están allá por su grandeza, porque saben que pueden estar en nosotros, enseñarnos a nosotros, compartir y amarnos a nosotros con el amor más puro, más exponencial. Así que hoy quería compartir y traerles esta vivencia, que es una vivencia. ¿Cuál es la verdad verdadera? La desconozco, pero les cuento hoy lo que para mí fue este proceso de entender cuándo el cuerpo se degrada, entender el miedo de la muerte, vivir la experiencia del alma, vivir lo que se siente minutos antes, minutos después, volver a resucitar, porque hay un momento, ese soplo de vida nos llega a todos, sin excepción alguna. Entender cómo poder transitar de una forma sabia el duelo, que yo fui la antítesis, toda la antítesis de lo que puede ser un proceso de duelo desde el amor, desde la entrega. Yo hoy puedo decirles, yo soy la antítesis por completo. Si quizás lo hubiese vivido de una manera diferente, si quizás hubiese abierto mi corazón, si quizás hubiese tenido este espacio que ustedes tienen con Lau semanalmente, si quizás hubiese levantado la mano para iniciar un proceso terapéutico a tiempo, si quizás hubiese dejado que mi ego dejara de ser víctima y hubiese podido rendir a otras posibilidades distintas. Pero ese quizás no fue.
Y hoy lo recibo y lo pongo como bandera, porque hoy eso también me permite a mí acompañar los procesos con la calidez que yo en ese momento me negué, con la sabiduría que en ese momento no tuve, con la entrega que en ese momento no quise porque me anulé por completo. Así que Lau, esta es mi historia que hoy comparto con todos ustedes y que hoy definitivamente la dejo como una semillita para que esas conciencias hoy simplemente la recojan sin creerla, sin adoptar posición frente a ella, pero que estoy completamente segura que el alma me la escucha, me la entiende y se incorpora en su espacio físico para recibirla. Qué belleza, Sandrita. Muchísimas gracias por tu apertura y generosidad para compartirnos de esa manera tan poética tantos detalles que nos puedes llevar al cielo. Nos llevas a ese lugar donde ya estamos juntos y donde todo es perfecto. De mi parte, honro tu proceso. Fue perfecto, el tiempo en realidad no existe y tú lo sabes. Así como en ese cielo no hay una medida, esos 2 años tuyos en la oscuridad eran los que necesitabas para poder fortalecer esa voz que hoy tienes. Me causó eh, mucho asombro, cómo tú lo manifiestas así. Tenías una misión de hablar y fue lo primero que perdiste cuando te intubaron. Entonces, nada es casualidad. Mira cómo es como, ok, tienes la misión de hablar, pero no vas a poder hablar hasta que estés lista, hasta que vuelvas a conectar y a recordar con ese colibrí que viene a decirte, ya, ahora empieza tu proceso, estás lista. Entonces era lo que necesitabas. Fue perfecto. Entonces, mi Sandrita, muchísimas gracias. Quiero dejar abiertos los micrófonos para que ustedes también pregunten. Si nos regalas unos minutos más, Sandrita, en caso de que haya preguntas, sobre todo porque qué bendición poder recordar tan claramente el cielo. Para mí, yo apelo a la imaginación que la valoro y la respeto tanto como una herramienta de vamos al cielo cada que podamos. Creer en ese lugar en donde todo es perfecto, en donde no hay dolor, no hay miedo, no hay separación. Ya estamos, no hay que esperar para llegar ahí. Es que ya el alma siempre está conectada allá, siempre está. No es ese como que esperemos a ver si un día nos volvemos a encontrar, es que ya podemos ir y sentirnos allí. Así lo vivo yo, me funciona. Como dice Sandra, ¿quién tiene la verdad absoluta? Ni idea. Hay mucho de misterio que está perfecto siendo misterio y tiene que ser así. Pero si estas herramientas nuestra alma las reconoce para traernos paz, pues ¿por qué no usarlas? ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé quién tiene alguna pregunta, comentario. Eh, Me gustaría decirle algo, Laura. Hola. Claro, sigue. Bueno, primero que todo te agradezco mucho, Sandra, por compartir tu historia, tu vivencia. Estuve muy emocional en diferentes momentos. De pronto al inicio, como que me transportaba todo porque mi hijo trascendió a los 20 años y yo estaba con él. Entonces, al momento que tú hablabas, lo que decías, lo que viven las madres, tu mami toda contenta, yo recordaba que en una ocasión antes de mi hijo trascender, él usaba drogas y tuvo una sobredosis y lo llevábamos camino al hospital en el carro, cuando ya prácticamente todo el mundo me gritaba que estaba muerto y yo iba en el carro arrodillada en el puesto de atrás en una camioneta grande, solamente cantándole y abrazándole y hablándole. O sea, yo en ese momento ni siquiera podía asimilar lo que toda la gente me había gritado minutos atrás, sino que yo cantaba y yo canciones que yo le había dedicado y todo. Entonces, cuando tú hablabas de la madre, como que cosas que tú decías, me ponía yo como en ese lugar y yo,
carambas. Luego ya, cuando sucedió aquí en la casa, él estaba dormido, pero yo estaba al lado de él, que nunca me imaginé que eso estaba sucediendo, sino hasta cuando ya me di cuenta que no respiraba. Mm, Entonces, al escucharte a ti, cuando tú decías que escuchabas las voces, una cosa a la otra, entonces me transportaste a todo ese momento que lo vivimos y realmente pocas veces trato de recordar esas cosas, porque pues como que prefiero recordar todas las cosas bonitas vividas, no ese momento, con detalle, pero entonces a medida que tú ibas hablando, así mismo lo sentía yo. Entonces yo decía, bueno, él escuchó, él escuchaba cuando estábamos orando, cuando le hablábamos, eh, todo. Entonces eso me puso muy emocional, pero gracias también por compartir eso de que es un camino, era solamente la entrada, que todo era bonito, que no sentías eso. Por mi hija y yo hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos mediums que nos han dado como mensajes de él y siempre me han dicho eso. Y lo que tú decías, que te estaban esperando a la entrada, a mí me dijeron algo así similar de mi hijo, cuando llegó, que lo estaban esperando, que fue un momento muy alegre para él y todo. O sea que muchas cosas tuyas me conectaron con él y como que, wow, sí, no voy a negar que me dolió, pero a la vez que esa tranquilidad, ¿no? Porque yo he sido una persona demasiado incrédula. Ahorita en todo este proceso, ya él hace 3 años y algunos meses, la verdad yo ya no hago la cuenta cuántos meses exactos son de que él trascendió. Y en ese tiempo me ha tocado aprender, tener un nuevo despertar. Todo tiene un propósito y todo este dolor no es en vano. Entonces en este nuevo despertar me ha tocado abrirme más a creer. Entonces ya creo en las señales, ya creo en las cosas. Y aunque las conversaciones con las mediums han sido 100% súper acertadas, pero de todas maneras como que lo que tú mencionas de tu experiencia es como corroborar, sí, es de verdad, está bien, el lugar es muy bonito. Y algo que dijiste, de pronto no recuerdo el momento exacto, pero tú decías que todo era como un aprendizaje y que había que aprender. No sé si de pronto me confundí o si de pronto cuando está en ese camino en ese camino de la entrada, que era el espiral, no sé si me confundí, decías que también era como un aprendizaje allá. Me vino fue porque hace poco mi hija tuvo una reunión con alguien así. Y ese fue el mensaje que él decía. Estoy muy bien, o sea, díganle a mi mamá que estoy muy bien, que la amo. Muchas cosas decía, pero en una de esas cosas decía, yo estoy bien, solamente que estoy aprendiendo muchas cosas. Tengo que aprender muchas cosas, pero estoy bien, todo está bien. Solamente estoy aprendiendo. Mi mamá que esté tranquila. Entonces, como que gracias por darme como esa tranquilidad, eh, de que sí, así tenían que pasar las cosas, aunque uno lo sabe, uno lo siente, pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que igual hay los momentos en que como que, aunque todo lo sé, todo se me olvida. Y quiero que mi ego quiere como entrar y darme mi propia versión de cosas. Pero gracias por esa experiencia, compartirla con nosotros, porque de verdad que es muy edificante, Sandra. Que Dios te bendiga y te siga respaldando en esa labor tan linda que estás haciendo, al igual que Laura, de ayudarnos a todas con sus testimonios. En Muchas serio, gracias. te abrazo el corazón y permíteme simplemente decir esto con todo el amor y con todo el sentimiento. Cuando conecto con las personas y siento su tristeza, pues nada, sale de mí el agüita que es propio de este maternal, ¿no? Y es cuando mi mami me entrega a mí lo que te decía que fue el respaldo para mi buen pasar, ¿sí? Porque no me gritó de no te vayas, de no.
Digamos que ella en su amor por mí y en su amor como lo sentía, em, fue ese impulso para yo poder pasar y el alma elige el cuándo, cómo, con quién, exactamente eso. Y aunque no lo podamos entender y aunque hubiésemos querido que hubiese sido diferente y aunque hubiésemos querido si estuvieron ellos sin nosotros en ese momento o con nosotros en ese momento, ustedes no saben lo que es desencarnar este cuerpo para empezar a vivir esa experiencia. Y el alma no se aqueja. Y por favor, nunca satanicemos las formas en que el alma desencarna, ni nunca las cuestionemos, ni nunca las señalemos. Y lo hablo por todos los que me puedan estar escuchando, porque es perfecta la forma en que se hizo. Allá no hay ni bien ni mal, no hay pecado alguno. Hay formas de pasar que son absolutamente todas válidas, todas, desde el que trasciende por alguna enfermedad, desde la que trasciende por servirle a la humanidad en el mar, desde el que quiere, ya no resiste más estar acá y pasa al otro lado a través de un suicidio. Todas son perfectas, perfectas. Esos medios son los que corresponden. Así que si estuviste allí con él, lo pasaste, mi Sony. Lo pasaste y siente la grandeza, porque uno sí que siente la gratitud de eso de esa compañía. Y si en algún momento volvemos a tener que pasar por acompañar ese pasar de los nuestros, hagámoslo con amor, con la voz tenue, con la confianza de que van a estar absolutamente en su proceso ideal. El alma va a dos misiones, a aprender y a servir. Punto final. Esa es la simpleza del alma. Es tan simple ella que eso es lo que viene a recorrer. Gracias por tu bendición, la multiplico para ti y todos los tuyos. Qué belleza. Bueno, familia, yo creo que quedamos con la responsabilidad de haber recibido información, porque muchas veces estamos recibiendo información, sentimos el alivio y como la parte bonita, como si hubiéramos entrado a ver una película en cine, y salimos y la olvidamos. La volvemos a contaminar de pensamientos, de miedos, de discurso repetido, de patrones que ya tenemos ahí tan instalados. Recibamos la forma de valorar este tipo de regalos y tipo de mensajeros que yo sé que son enviados de Dios para sanar, para darnos una luz, una guía en este camino, es aplicarla, recordarla, tatuarla en el corazón, encarnarla de tal manera que nos sirva de guía cuando los momentos y las emociones vuelven a detonarse. No nos dejemos robar la paz. Acuérdense que hay una verdad así en 21 verdades. La paz ya está dentro de nosotros. Llegan personas como Sandra, personas como un niño, personas como un viejito, personas que ni esperábamos y nos dan pildoritas de sabiduría, que el alma resuena, el alma vuelve y dice, sí, eso es verdad, pero nos volteamos y nos volvemos a contaminar con la tarea diaria y se nos vuelve a olvidar y volvemos a repetir. La idea, como dice Marcela, es ir escalando poquito a poquito. La información está, las herramientas están, pero es recordar tomar pequeñas decisiones, decisiones de amor, de aferrarnos a esa fe verdadera, a esa esperanza para volver a recuperar el camino. El tiempo que nos tome, será perfecto el tiempo que nos tome, pero cada quien sabe cuando ya está preparado para dar un pasito más. Sandrita, te agradezco muchísimo nuevamente a todos ustedes. Gracias por participar, por estar aquí, por estar en disposición de ir caminando, de no dejarnos morir, no dejarnos quedar en oscuridad,
estar aquí ya es algo, pero vamos dando poquitos a poquitos pasitos de amor. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias, Sandrita. El Un cielo está abrazo en con amor, campanas. de verdad, Tilín, Lau, tilín, con tilín, amor, tilín, 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 tilín. con amor, con Gracias. amor. Los bendigo a todos y que en este camino, Mm, que es también un peregrinar, para nosotros es un peregrinar, recojan esto. Merecemos vivir y merecemos seguir por muchas razones, por nosotros, por nuestra historia, porque además cuando te pasemos allá y las almas se encuentren, vamos a decir, hey, lo logramos, tal cual como se acordó, lo logramos. Y va, yo creo que eso va a haber rayos y centellas con estos encuentros. Eh, pero es eso, saber que sí lo logramos y que no nos dejamos abatir por amor a nosotros inicialmente y por amor a ellos. Vivan su historia con el significado del amor, con la fuerza de lo que son ellos. No los hablen nunca en pasado, porque no son pasados, sería negar su existencia. Tráigalos al presente, porque además son eternos. Un abrazo y bendiciones para todos. Igual. Gracias, Sandrita.